No dudo que en la actualidad hay un solo taxista que no tenga ciertas experiencias anormales por contar, ya que diariamente se encuentran con clientes completamente diferentes, al igual que sus destinos. Pero para algunos, esos viajes se han convertido en una completa pesadilla. ¿Te gustaría saber el por qué? Pues te invito a escuchar en los próximos minutos los siguientes relatos de taxistas. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Hace tiempo, abordé a una muchacha que me hizo la parada en una plaza muy transitada y me pidió que la fuera a dejar a una colonia que está en las afueras de la ciudad. Para esto, eran como las 12 de la noche. Cuando llegué a mi destino, la muchacha me pagó el servicio y se bajó de la unidad. Todo normal hasta ahí. Cuando ya estaba saliendo de esa colonia, cabe mencionar que esta misma es irregular, no está pavimentada y con mucho terreno baldío, al igual que muchos árboles. Cuando ya estaba por salir de esa colonia, me tocó pasar al lado de unos árboles de ceiba. El lugar por donde pasé ya no había casas. Era un camino de tierra. Aún recuerdo que el viento empezó a soplar muy fuerte y no le tomé importancia, cuando de repente el carro comenzó a dar tirones y supuse que era algún problema menor y me bajé de la unidad a revisar. Justamente cuando estaba verificando mi unidad, empecé a sentir mucho frío y escuchaba como una especie de lamentos. Lo único que hice fue subirme al auto y encenderlo. Este mismo lo hizo sin problema, pero me pasó algo muy raro. El taxi aceleraba y no quería avanzar. Las luces del taxi se bajaban y subían de intensidad, como si la batería se estuviera descargando. No sé por qué presentía algo, un ambiente muy raro, y de la nada observé por dónde estaba ese árbol de ceiba enorme. Empecé a ver a lo lejos a una mujer vestida como de enfermera. Estaba parada como si estuviera esperando a alguien. La verdad, sí me dio miedo porque cuando la intenté ver, se me nubló la vista y me sentía como si me estuviera llamando a que me bajara del taxi. Cerré mis ojos y empecé a orar el Padre Nuestro. Cuando los abrí, ella ya no estaba y me fui lo más rápido posible. Esta es la única foto que pude tomar con mi teléfono. Perdón si se ve mal, pero le puse el zoom a la foto para que vean que no se le veía ni la cara ni tampoco los pies. Estaba como flotando en el aire. Recuerdo que no pude dormir esa noche por pensar en eso que me pasó. Les cuento que después investigué y una persona me comentó que en ese camino ya nadie pasa en las noches, porque hace muchos años ahí ejecutaron a una enfermera cuando se dirigía a su trabajo, y pienso que su alma ahí se quedó esperando para ir a su trabajo. Mi papá ha sido taxista durante 20 años. Nosotros vivimos en una ciudad del estado de Guerrero, en México. Nuestra ciudad es un valle rodeado por 9 montañas o cerros. El caso es que él trabajaba el turno de la madrugada. Empezaba a las 3 a.m. a trabajar. Y un día de la terminal de autobuses le hicieron la parada un par de viejitos, una señora y un señor, a lo cual se le hizo extraño porque había muchos taxis haciendo base y él, que iba pasando, pues los recogió. Se subieron
y la señora le dijo a mi papá: «Gracias, joven, por levantarnos. Ninguno nos quiso llevar». En ese momento arrancó y les preguntó: «¿A dónde los llevo?». «Llévenos a la 24, una colonia que está en un cerro, pero hasta lo más alto». Emprendieron el viaje. Ya habían avanzado cuando el señor que iba le dijo: «Oiga, joven, pero trae cambio porque traemos uno de a 500. «Híjole, patrón, voy empezando el turno, pero ahorita pasamos a una gas a cambiarlo. ¿O quiere que le paguemos con las monedas de oro?». En ese momento se empezó a reír. Pasaron a cambiar el billete a una gasolinera. Ya cuando iban por la mitad de aquel cerro, mi papá les dijo: «Oigan, ¿y ustedes siempre han vivido aquí en la 24? Porque yo viví toda mi infancia aquí hasta que me casé y...». En ese momento lo interrumpió la viejita: «Uy, sí, ya tenemos más de 100 años viviendo aquí». En ese momento mi papá contó que solo se le enchinó la piel, tragó saliva y siguió el camino. Llegó hasta lo más alto, donde empezaba un camino de terracería, donde ya no entraba el carro y ya no había casas, y les dijo que hasta ahí llegaba. Aquellos viejitos agradecieron y uno de ellos le dijo: «Oiga, joven, ¿le pido un favor?». «Sí, don, dígame». «Cuando te vayas, no voltees por el espejo y no subas a nadie hasta llegar a tu casa. ¿Seguro que no quieres las monedas de oro?». Mi papá solo negó la cabeza, se dio la vuelta y bajó a todo lo que daba, que por poco se estampa en una casa. Regresó a la terminal de autobuses y le dijo a los taxistas: «Oiga, qué mal pedo, no quisieron llevarse a los viejitos». «¿Cuáles viejitos, güey? Si tú te fuiste solo, no te llevaste a nadie». «No mames, me llevé unos viejitos, los recogí aquí». «No, güey, estás loco, no llevabas a nadie». En ese momento mi papá arrancó y se fue a la gasolinera. En ese momento se acercó con aquel chico que lo había atendido, preguntándole: «Oye, ahorita que pasé a cambiarte el billete, ¿no traía a nadie?». «No, usted venía solo, señor». Mi papá no supo qué hacer en ese momento, así que solo arrancó y se vino a casa. Llegó pálido y nos despertó a todos para contarnos lo que había pasado. Y desde aquella noche, él ya no trabaja de madrugada. Apenas que escuché algunas historias de taxistas y choferes, me animé a contar un par de experiencias que me tocó vivir. La primera es de hace unos 10 meses atrás más o menos. Soy de la Ciudad de México y en esas fechas estaba trabajando en un taxi rosa, Kitty les dicen. El caso es que los viernes estaba acostumbrado a trabajar hasta después de las 11:30 de la noche. En esa ocasión, para los que conozcan, subía una pareja con un bebé en brazos alrededor de las 11:30 en un supermercado conocido cerca del metro Mixcoac. Su dirección era el Puente del Rosal. Yo lo pensé un poco, pues en esa zona y a esa hora es un poco peligroso. Acepté por el bebé y me dirigí hacia la dirección. El trayecto más o menos de unos 40 minutos subiendo por San Jerónimo. Una lluvia se prevenía y unos 10 minutos antes de llegar se vino un diluvio. Dejé mi pasaje en la puerta de su casa y como ya me regresaría a casa, encendí un cigarro por una noche muy movida. Metros adelante, sobre lo que es Avenida San Bernabé si no me equivoco, venía bajando a muy baja velocidad, pues la lluvia estaba muy fuerte, ya que ni con luces altas alumbraba el camino. Prendí intermitentes y seguí bajando por aquella avenida. Todo alrededor eran grandes casas o condominios privados, por lo cual
Pocos autos pasaban y también poco alumbrado. En un momento, alcancé a ver a una persona que me hizo la parada y segundos después cruzó la calle del lado derecho a izquierdo. Pensé que la atropellaría y me frené. Apagué mi cigarro y traté de buscarlo entre la lluvia, pero no se veía nada. Me bajé del taxi para verificar que no estuviera abajo y me tranquilizó percatarme de que no había nadie. Momentos después, caí en cuenta del lugar donde me encontraba y vi que estaba parado justo enfrente del Panteón San Francisco. Solo subí al carro y traté de llegar lo más rápido a la avenida Luis Cabrera. En realidad sentí mucho miedo y no supe cómo actuar, pero ahora reflexionando, puede que se haya tratado de un suceso paranormal. Esto fue hace 7 años aproximadamente. Javier, un amigo que tenía un taxi, nos invitó a acompañarlo en un viaje nocturno de ida y de vuelta en la misma madrugada. Por un préstamo que le habían hecho, tenía que ir. Así que sin preámbulos, aceptamos Héctor y yo y emprendimos aquel viaje a Zitácuaro. Pasamos a comer unos tacos buenísimos a Toluca y esa ocasión nos fuimos por la libre, con tranquilidad, ya que pocos carros circulaban a esa hora. Todo normal, hasta llegar a la carretera que va hacia Zitácuaro. Ahí comenzó una plática de fantasmas y cosas que pasaban por la zona. Incluso, hoy caigo en cuenta que pasé por aquella carretera donde se aparece el camión fantasma y la misma donde, según me contaba Javier, un matrimonio perdió la vida, por lo cual parejas que pasan por la misma carretera a altas horas de la noche sufren las mismas consecuencias. Yo iba escuchando esas historias al llegar a la entrada de la autopista donde se separa Michoacán y el Estado de México. Contó una historia que me impactó mucho. Javier estaba acostumbrado a ir a ese viaje al menos una vez por semana, a veces solo o a veces acompañado. Aquella vez me contó que lo acompañó su cuñado. Antes de llegar a la autopista, que es más o menos como a la mitad de una subida y donde empieza una bajada, vieron al menos a 100 metros una ave grandísima, más o menos el tamaño de un avestruz, pero esta, al abrir sus alas, ocupaba los 2 carriles de aquella carretera. Al ver que no podría evitar el impacto, cerró los ojos en un instante. Aquella ave saltó hacia el taxi para irse volando hacia el sentido contrario. Eso solamente fue una parte, ya que después de esto, en el transcurso, Javier me dijo que hace años, el crimen organizado le tendió una emboscada al ejército, acorralándolos en aquella autopista de autobuses, incendiando todo aquello que impedía su paso. Seguro que ustedes imaginarán qué pasó. Me comentaba que venía de regreso de su encargo, cuando al llegar a un punto, un retén del ejército estaba allí, por lo cual lo bajaron y lo inspeccionaron. Al estar en orden, lo dejaron ir. Solo que metros adelante, donde terminaba la autopista, otro retén lo detuvo, preguntando si estaban en busca de alguien, pues era la segunda vez que lo paraban. Al interrogarlo, él dio la ubicación y fueron 2 soldados a verificar la información, pues no tenían permitido entrar a Michoacán, por lo cual era imposible que hubiera un retén atrás. Al llegar los soldados, comentaron que no había nadie y lo dejaron seguir su camino. Él comentó que quizá fueron aquellos soldados que perdieron la vida por aquel crimen organizado. Esa misma noche de viaje nocturno y escuchando estos relatos, al ir por zona de bajada en carretera libre, muchas curvas y neblina densa de reojo, alcancé a ver a unas figuras vigilando desde los árboles cerca de la carretera. Solo recordé de lo que me dijo Javier: si ves algo, no te alteres y cierra los ojos. Justo entre aquella neblina
siluetas sobre la carretera cruzando y uno que otro grito de dolor. Lo único que les puedo decir es que si van a salir de noche en carretera, háganlo acompañados, pues no saben qué cosas los están esperando ahí fuera, y que quien para contar estas historias están los taxistas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo contenido adicional también. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, a darle like y a compartirlo. Esto ayudaría muchísimo al canal para llegar a más audiencia. Recuerda que es gratis. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.